26 es una fiesta en vuelta y media, señoras y señores, porque cada 26 tenemos No Acepto Críticas. Hoy un No Acepto Críticas especial, como el del año pasado, como el 26 de julio del año pasado. ¿Por qué? Porque cumple años ella, nuestra querida productora, Tatiana Gisela Rose. Este es su aplauso. Se acerca al micrófono Tati Rose. ¿Dirá su edad? ¿No dirá su edad? Me pregunto, Guido Coralo. Mirá que es coqueta, ¿eh? Sí. Adelante, Tati. Sí, obvio, la digo, 28 cumple. 28 años. ¡Pah! Y entré a este equipo con 22. Mirá, Mirá, ya una vida, un camino recorrido. Bien, qué lindo, Tati. cómo pasan los años, ¿eh? ¿Cómo Hermosa. pasan los años? ¿Te gusta cumplir años, Tati? Amo cumplir años. ¿Recordás alguno especial? El El de los 15, que fue el de huevo los Müller. 15, que vino Hugo Müller y el mago Ernick. Ajá. Ah, no me acordaba del mago. Sí. Muy gracioso Sí, que el mago. cuando una vez lo sacamos acá al aire, creo que fue en pandemia. Sí. Vení a la Y- mesa, Tati. Vení, sentate con nosotros. Va, si tenés ganas. Podemos llamarlo al mago Ernick para el próximo cumpleaños. Me encantaría. De vuelta y media. Sí, me encantaría. ¿Quién cumple después de Tati? Porque ya estamos en el futuro. Somos Julio. Me parece que Guido recién, en noviembre. Después Ok. cumple Pablo el 16 y Inés el 29. Dale. Capa, Inés. ¿Qué? No, No, que pero- trae siempre a colación, no es parte del programa. Después te cuento, porque hay una idea. Ah, Hay una idea. Ah. Hay una idea. Sí. Ok. Después te cuento. Pero te jode, ¿no? para nada. No. Bien, ahí está. Y cuando salió el mago Ernick acá, una vez, Sí. ustedes le dijeron que había venido a mi fiesta de 15 y Ajá. que había ido Hugo Müller también. Y él dijo, sí, la fiesta que festejaban en tal salón. Mirá. Tipo, se acordaba porque, nada, se ve que Hugo Müller no fue a tantas fiestas de 15. ¿Te acordás de algún peor cumpleaños, Tati? No, pero de chiquita a mí siempre me caían vacaciones de invierno. Ahora Claro. estamos en vacaciones de invierno. Sí. Y mi mayor temor era que no venga nadie. Qué tensión No. esa, ¿no? Por eso los padres piolas y las madres piolas lo Lo pateamos festejan después. No. y en Claro. septiembre te hacemos un fiestón. Claro. ¿Cuántos cumple Benito? Habla. 13 años. Pa. Me acuerdo cuando nació. Hace 13 años. Hace 13 años. 13 Me años. acuerdo patente, 13 patente. 13 Bueno. años. Leonino Como él solo. Como él solo, ¿no? Claro. ¿Lo ves parecido a Olvidate. Tati en algunas cosas? en un montón. Sí. Sí, son dos chetos, Ajá. comen solo cosas carísimas. Bien. Bueno, ya hay dos ahí. Ya, y bueno, Muy bien. Bueno, Tatiana Gisela Rose entra esta torta para vos. Ya no es sorpresa porque todos tienen su torta. Lo cumplamos Una torta para vos, Tati. No hay vela, pero hay encendedor. Vas a tener que soplar el encendedor, Tati. ¡Qué hermosa torta! mirá. Y los tres deseos, Es Tati. una rosa blanca. Los queremos escuchar, los tres Bueno, deseos, Guido es Tati. vela en el horóscopo chino. Sí. ¿Por qué Sol Ahí- siempre tiene todo? Ahí llegó la vela. Sol Grande Lillera, Sol. gran Mientras- productora, ¿eh? Gran productora, mientras la audiencia empieza a mandar sus no acepto críticas. Le pedís un pony y te lo entra. Sí, por la duda no lo pidamos. No, yo no estoy Bien. en contra de ponis en estudios de radio. Sí. Adelante, Bueno, Tati, tres mis deseos. deseos, número 1, seguir trabajando de lo que me gusta. Ajá. Que es Sí, otra con cosa, nosotros. es buzo Sí, táctico. sí, claro. Dos. 2, medio cliché, pero salud para toda la gente que quiero. ¿Y los que no querés? Y los que no quiero también, pero más para la gente que quiero. Muy bien. ¿Entramos Y- ahí sí, nosotros, sí, Tati? obvio. Claro. Bien. Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mi pareja. Y Tres. 3, me estoy por mudar con Ima. Upa, el Así novio. que nada, Una heladera no que fue. eso salga bien. Bien, lindo deseo. ¿Le Eso- le queremos dar algún es consejo hermoso. nosotros que convivimos Me hace encantaría. muchos años? No, hagan lo que puedan. No te mudes. Hagan lo que No, puedan. qué sé yo. Salí de ahí. Si No, la puedes mentira. atrasar un poquito, Disfrutá, postergar. No, está buenísimo, Es hermoso. Tati. Es Sí. hermoso. como- Sí. Sí, porque... Mirá. No los veo muy seguros. No, porque empezás a compartir los gastos, por lo menos. No, está Desde ahí buenísimo. mejor. Bien. Está buenísimo. Sopla, Tati Rose, gracias en a el todos. cumpleaños número 28 de su vida. Bravo, Bien, Tati. Este Tatito. aplauso para vos. Vamos, Tati, todavía. Te queremos, Tati. Gracias por ser como Ustedes. sos, Tatiana. Tatiana Gisela Rose. Señoras y señores, cumpleaños en el día de hoy. La pueden felicitar, por supuesto. Por supuesto, Ay, se claro lleva la que torta. sí, claro que sí. Y no, Obla, estamos al aire, tenemos que trabajar nosotros. Sí, podemos trabajar y comer. No, no. Ah. Es el no acepto críticas. Empiezo con el de Tiziana. Dale. Puso hashtag no acepto críticas. Recuerden eso, por favor, en nuestra cuenta de Twitter, hashtag no acepto críticas. Sí. Es @vueltamediaoc. Si van a dejar en nuestro WhatsApp, 1168-611043, es sin hashtag porque es oral. ¿Cómo Claro. vas a decir hashtag? Claro, no tiene ningún Decir- sentido. Claro, no tiene No. ningún sentido.
Tiziana dice, pocas cosas me generan tanta ansiedad como pedir la clave de Wi-Fi y que ninguna de las personas presentes se la acuerde. 1, 2, qué feo cuando estás re manija con un plan y al final terminás pegándote el embole de tu vida. 3, Giselle Sousa Díaz es la mejor columnista de Vuelta y Media. Bien. 4, no existen amistades con bases más sólidas que las que sobreviven a las convivencias en vacaciones. 5, que mi cumple y el armado del arbolito coincidan este año con el Mundial me entristece profundamente, dice A mí Tiziana. también. Bueno, el cumpleaños y el arbolito le deben coincidir todos los años, calculo. Sí. Y ¿No es cierto? Ronza dice, hashtag no acepto críticas, trabajar desde casa debe considerarse la octava maravilla del mundo. Combinación perfecta de helado, chocolate amargo y pistacho. Claro que sí. no me parece una buena Me combinación, encanta. pero no Me acepto encanta. críticas. El, Sí, me encanta. el reflejo de una casa ordenada o desordenada es clave a la hora de conocer a alguien. Dice, Luciano dice, Twin Peaks es la serie de TV más volada de la historia. ¿Volada es virtud o defecto? ¿Es bueno o malo? Es Bueno, bueno para mí. Es bueno. Pasa tiene que Twin límites. Peaks es las dos cosas, creo. Windows 7 es la mejor versión de Windows. Atlanta por siempre va a ser del ascenso. ¿Y tu vieja? No acepto críticas. Y después, bueno, Zarpale la lata. por culpa de Pablo Fábrega dice, cómanse la boca. Hola, bueno. feliz, Sí. hola, feliz cumple, Tati. Este es mi Gracias. no acepto críticas. No comer frito está re bueno. Engordás lo mismo en otras cosas, pero está re bueno. 2. Al frío se sale abrigada con lo justo para sentir todo el frío y aprovecharlo al máximo. Muy bien. 3. La foto de perfil de WhatsApp no se cambia más de una vez por año. 4. 4. La superioridad estética y moral del pastel de papas. Eso. 5. Dejen de decir que un nene es inteligente y entonces parece más grande. No es ningún mérito parecerse un adulto. No, Muy no, bien. Claro que muy sí. bien. Pastel de papa Y flojísimo. De las estético, peores. de estético, Nada. no es de lo más Pero es homogéneo. increíble que no te guste el pastel de papa. Es increíble. Es A Pablo increíble. le Pero gusta tengo todo, razones, ¿eh? Para mí, si las pensás como lo pienso yo, te deja de gustar. No, pero sé irracional. No me estás pidiendo un montón. Te estoy pidiendo un montón. Nicolás L. dice, las milanesas fritas, Forrest Gump, mejor película de la historia. La sal no se da en la mano, se apoya en la mesa. Audio de WhatsApp, máximo 30 segundos. La escaloneta sobrevalorada. Para él lo dice de cábala. Sobrevalorada. Dice Ceci, festejar cuando arranca el mes un lunes. Esto va a suceder el lunes que viene. Sí. Agosto empieza un lunes. El domingo tenemos que festejar. No, a las el 12. lunes. Ah, bueno, entonces ya va a ser el lunes. Bueno, dale. Bien. Si no trabajás de lo que amás es durísimo ser feliz. Boca, Team Invierno y Team Lali. No acepto críticas, es lo mejor que hay en la radio. Que no es Dice- nuestro. No es nuestro, se lo robamos a Diego Tájer. Ujú. Sebastián dice, no acepto críticas. Quien tiene más seguidores en Instagram, peor juego de la historia de Vuelta y Media. Sí. Marvel y DC Comics, opio de los pueblos. Lennon McCartney, los verdaderos superhéroes de toda la historia. Bien. ¿Puedo leer Va. uno más y vamos a los audios? Claro. Don Sanford dice, los churros son solo con dulce de leche o pastelera, el resto chamullo. El bar tiene que ser automático, no operado por humanos. Tenemos que apreciar más a los paisajes nacionales. La mesa es de mármol. Sí. No. Julieta Pink. Sí. No sé lo que dijo todavía. Sí, Dice. pero. La MILF absoluta. Claro. Está caliente, está caliente, caliente. está caliente. No es una crítica, es un dato objetivo. Esto no es mármol. Es mármol. Es frío. Dale, obla, ves mármol y listo, ya Es frío. está, dale. Pero no es. Zanjemos la discusión. Sí. Ahí está, díganle que es mármol, pero no es No. mármol. Ah, ¿qué es mármol? Hagamos la ¿Quiere? prueba. Mirá esta manchita, ¿no son hagamos del la mármol? prueba. Hagamos No. la prueba del Sí, chocolate en rama. claro. Tiremos chocolate, hagamos chocolate en rama. Claro. Si sale bien. Pero es el, mármol. pero el chocolate Oh. en rama muchas veces se hace en granitos, que tampoco es mármol. O date un saque, que en la mesa de mármol. No, no. Bueno, para probar si es mármol. Claro. No de. Hola. Van Hola. mis 3 no acepto críticas. Sí. El BDSM debe ser sano, seguro y consensuado, si no es abuso. Y sí, Los claro. frutos secos BDSM. son como masticar madera y no hay nuez ni pistacho que me haga cambiar de opinión. No, está loco. 3. Si no te alegrás por algo bueno que le pasó a una amiga, sos una mierda. está re enojada. Re enojada. A veces uno puede ser un poquitín miserable y envidiar lo que pasa a alguien que Claro. ama también. No es Sí. tan grave. Seguro, seguro. Un poquito. Charlie dice, Pablo es de Saavedra. No. Sí. Atlanta merece estar en la B Nacional. Tu vieja también. Sí. Porque no están. Better ¿Qué Call Saúl, mejor serie. La pizza fría no tiene quien le compita. Asado con amigos le gana casi cualquier cosa. Soy José Canseco, dijo. Seguimos Canseco, soy José Canseco. Hashtag no acepto críticas. Seguimos vivo de ojete. Cuando el daño es grande, el desodorante empeora las cosas. El feo jugó 10 minutos. La gente que pone guiño para estacionar Hable. es perversa. Las arengas deberían ir los lunes. Ojo. Hola, Vuelta y Media. Sí. Mi nombre es Martín. Bueno, mis 5 no acepto críticas Adelante. son las siguientes. Sí. El primero, el mejor transporte público es el colectivo. Segundo, el almuerzo de los domingos son las pastas con salsa. Tercero. Tercero, el café es mejor que el mate. Cuarto. El cuarto, el bar fue el peor
invento Sí, para el fútbol argentino total. Y y mundial. va a seguir siéndolo. Muy bien. Obvio. Y quinto, Seba, disculpame, pero Atlanta va a ser siempre de la B. Forro. No acepta críticas. No. 0-0 en Tucumán, ¿no? Sacamos un punto de oro. Ah, sí, pero no dabas 2 mangos por ese empate. Cascotearon. ¿En qué Increíble B que están? no haya entrado en la pelota. ¿En Muy qué bien B? el arquero de Atlanta. ¿Están en la B? Sí. ¿Más abajo que la B? Estamos en el Nacional. ¿Y qué te dijo recién otro audio que lo mandaste con su mamá? Eso, No, porque- es del ascenso. Estamos en el ascenso accidentalmente, somos de primera. Está bien. Si fuese un accidente te están operando entero de vuelta. Pero viene Sí. la A, viene la B. No, ¿Y después qué viene? Nacional B, primera B. ¿Y ustedes están en Nacional? Nacional. Ahí nomás. Sí, pero lejos. También estuvieron en primera vez. También estuvimos en primera B. En la C nunca. Y En la estuvieron B, muy cerca de estar en la C. Pero no estuvimos. Es cierto. No estuvimos. Pero yo te vi morder el polvo. Polvo. Bien, Maru dice, el mundial tiene que ser en junio o julio, por supuesto, Maru. El helado menta granizada es una maravilla y lo defiendo a las piñas. La lasaña es la mejor pasta que existe. La milanesa frita es un horror, dice. No. Obviamente prender el horno. Listo. Se prepara Guido Coralo ya para leer las suyas. Chapa 07 dice River hasta la muerte. Asado mata milanesa. La costa argentina la peor de la región. Dani Carp dice no acepto críticas. El hashtag. Marcelo Gallardo. Friends le pasa el trapo a Seinfeld. Buah. Las series españolas son las mejores. El membrillo es un asco. No hay que ir a comer. Bueno, cuando nombra marcas prefiero salir. Ok. No nombrar, Sí. digo. Cami dice, vivir solo no cuesta vida, cuesta plata. El café se toma amargo y con cara de culo. Levantarse a las 11. Valoremos la ansiedad. Por ella compré todo antes que el dólar se vaya a la mierda. Soy un bohemio, pero me sube el día. Soy un bohemio, me sube el día, pero mataderos pasión. Sube el día el- No, me sube el día. Le sube el día la canción. Ah. Pero Cami es de Chicago, parece. Está Guido Coralo preparado para sus no acepto críticas. Uno, Guido. Hola, Cevita, ¿cómo estás? Kinesiología es un lugar de tortura y ellos lo disfrutan. Dos. A los 30 hay un momento clave para saber si seguís o no enamorado del fútbol. Hay algo que me está desenamorando y no sé qué es. Tres. Usar ojotas todo el tiempo, no importa el clima. No, cuatro. Debería haber algo que reemplace las frutas. Una pastillita que vos tomás una vez al mes Bien. y no tenés que comer ninguna fruta y está todo De bien. acuerdo. Cinco. Y estamos en el julio más largo de la historia. Ya termina. No, Ya- es larguísimo, no Ya termina termina. Tenemos WhatsApp también, porque hoy hay No acepto críticas en vuelta y media. Ya viene Natalia Oreiro para hablar de Santa Evita, que Sí. hoy se estrenó en Star Plus. ¿Y tendrás un no acepto críticas? No lo sé. Es una muy Hola, buena ¿qué tal? pregunta. Me no lo llamo sé. Damián, Damián. y no acepto críticas de que el lugar donde se vende pollo se llama pollajería. Pollajería. Bien. Ya lo han ¿Qué? dicho acá. ¿Por? No sé, pero se Entiendo. llama pollajería. Bárbara dice No que pollería. me pregunten todo eso, ¿te vas a comer? Sí, la puta madre, me voy a comer todo eso, dice Bárbara. Audios de WhatsApp hasta 40 segundos, si lo superan no se escucha. Riquelme, mejor jugador del mundo. Ariel dice, para trabajar mejor el invierno, para disfrutar mejor el verano. Los cordobeses están sobrevalorados, dice Ariel. Vuelta y media, las mejores cortinas musicales. A Tamara Feldman la tendría que haber interpretado un personaje de Casi Feliz. Julieta Pink. Mirá, bueno. Pero sería para no demasiado fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Ya es como se rompe todo. No, sería ficción. ¿Eh? Sería ficción, hubiera sido ficción. Claro, pero seguro que se llamaba Julieta, que estaba. No, están diciendo casada. Tamara Sí, Feldman. no se justamente. llama. Sí, pero vos a los personajes le pones el mismo nombre. No. Sebastián, trabajó en radio. María Bal, Sebastián, Tamara Feldman. ¿Eh? Beto Gastón. Pero por un Claro. problema de contrato. Ahí tenés razón. Noé dice, los días de lluvia no se sale a trabajar. Los dulces, no, está sobrevalorado. En una primera cita sí pregunta por su ex. Claro, Dice, sí pregunta por su ex. En sí. una primera cita. pero no entiendo si es a Que favor o en después contra. no, claro, en una Ah, primera cita sí. Sí, pregunta Puede por su preguntar ex. por el ex, después ya no. Bien, se come en la cama, responsabilidad emocional, si alguien no te gusta, decirlo. ¿Y pero Para cómo no es acepto- eso? Claro. No es tirarle, decirle, che, hasta acá llegó lo nuestro. Claro. Pero terminás No de es que hacer tenés que- amor y le decís, che, no me gustás en realidad. No, pero no le haces creer que va a haber otra. Claro. O le haces creer un ratito y después ya no. Igual Decís- estamos los tres out, igual. Por Obvio, supuesto. pero podemos Bien. opinar. Más o menos, más o Poquito. menos. Para mí, responsabilidad afectiva es llevarla al hospital si alguien se lesionó de los dos. Por él. Es eso. Una Claro. contractura. Es eso. Soy el que te echa un polvo con tu mujer. Bueno, Ajá. bueno. Tranquila, loco. loco. Para Loli no D acepto me dice. críticas. Uno, Sí. los que le ponen picante a la comida no entienden nada de cultura culinaria. Dos, extraño todos los días la canción de Michael Fox. Tres. El mejor Hola. separador de la historia. Vamos a Tres. Tres, no se pide mila de pollo en restaurante o bodegón. Siempre de carne. Mirá. Cuatro, llegar antes no es ser impuntual. 5, digan lo que digan, Atlanta siempre va a ser de primera. Bien. Nacional, saludos. Bien. Ya estabas Bien. preparado para pelear. No estaba preparado. Estabas preparado para que dijera lo contrario. Bien, bien. Hoy estuve en la cancha de Ferro a la mañana. Fui a ¿Haciendo grabar qué? a grabar una cosa. Linda cancha. ¿De qué? Linda cancha, la están una promo.
No sé si lo puedo decir. ¿De qué? Para un canal. Netflix. No ¿De hinche la qué? pelota. No es para Netflix. Decilo. No sé si lo puedo decir. Decí. Bueno, para ESPN. Ah. Me llamaron, así que un abrazo. No sé, tal vez no lo puedo Ay, decir. no lo podía dije decir. igual, ya está. Qué lindo es el verde césped, ¿eh? Sí. es Para mí, hermoso. los cancheros le hacen bien. No los agrandados. Los No, cancheros de la los cancha. responsables de las canchas Sí. le hacen Sí. mejor al fútbol que el fútbol. Y qué lindo los regadores que vi el otro día en la cancha de River. Un Claro. ratito antes que empiece el partido hacían una hermosura. Te moja la cancha, claro. Una Se arman hermosura. arcoíris, ¿viste? Bien. Divino. Está muy cambiada la cancha de Ferro. No era la que era en los 80, 90. No, está pelada. Están haciendo la tribuna de cemento, que está medio ahí a medio Claro. hacer. Ajá. Y dejaron un cosito de tablones todavía. Y Lindo. la promo fue ahí, tuve que subir los tablones. Me dio vértigo. Mirá que subí tablones toda mi vida. Estoy grande, ¿eh? Claro. Muy Para grande. mí era. El día lluvioso, los tablones Sí. patinosos. Pero son lindos los tablones. Sole. ¿Me conseguís madera de ese tablón? Sí, ¿Hablás con Handy de Ferro? ya mismo, ya mismo. Bien, tenemos. No acepto críticas. Tenemos no acepto críticas. Hola. Buenas, mis 5 no acepto críticas. Días de invierno, noche de verano. El vegano cree estar a un nivel superior. Sí, Las personas que usan cinturón de seguridad son más confiables. sí. Sí. Hace 20 años que todos los días en Argentina va a colapsar Ajá. y no debería haber más perros en la calle. Un abrazo. ¿Y dónde ponemos a los Mirá, perros? ¿Y qué hacemos con Andy y todo el equipo? Claro. No, claro. por ahí hablaba de perros sin dueño. Bien, se prepara Agustina Neyenrati, señoras y señores. Insiste. Danilo dice, Better Call Saul o Saúl es mejor que Breaking Bad. Si tirás basura en la calle, la basura sos vos. La mesa de vuelta y media es la mejor de toda Urbana Play. Es de mármol. No. Es de mármol. Al helado dámelo siempre. Sí. La palta se come con La mano. Cucharita. azúcar. Ah. Y sabes que este muchos chico. la comen con cucharitas también. El otro día, cruzando Avenida Triunvirato, Sí. un chico llega a la doble línea amarilla, cruzando en cualquier lugar de la calle, ¿Sí? pela una banana, mientras los autos le afeitaban el cuerpo. Algunos Sí. veníamos frenando para Ya. que termine de pasar. Pela una banana, tira la cáscara en la calle y Ay, sigue. qué bronca. No. ¿Viste cuando ve como diciendo, no es que hoy nunca vi, yo Claro. jamás tiré basura? No me estoy haciendo el Pero loco. tan despreocupado, tan descarado. Cara de banana en la calle. Así la tiró, siguió. Aparte pesa. El No dólar- cae en el piso y cae en Claro. una persona, te cachetea. El Estaba dólar- en el medio de la calle, estaba Ok. en el medio del medio. En una época teníamos un concurso, ¿te acordás que queríamos poner una cáscara de banana? Sí. Y que alguien la pise a ver si se cae de verdad, si es tan Sí. patinosa como dicen. Yo, Porque los Tenemos dibujitos que ofrecerle a un clown, a alguien que sepa caer. puede ser. yo cuento, si quieren, por enésima vez la misma historia. A ver. Volviendo a una. No recuerdo si el teatro de la radio, antes de esta radio, muy paspado. Ajá. Yo tengo Vos nivel te de paspas paspadura. mucho igual, Obla. Sí, el último año lo controlé, pero me paspo mucho. Mucho ardor, dolor, llanto, mal. No puedes caminar, sos un compás así. Sí, sí, sí. Claro. Sos Claro. un Playmobil, pero con las piernas Lo abiertas. bueno de la cuarentena, que no tenías que salir a caminar. Vivía en Claro. otra casa, vivía en un departamento. Me bajo del remis o taxi que me acercó. ¿Sí? Vereda patinosísima. Uy, Ay, no, Pablo. no. Piso Piernas abiertas Paspado y piernas abiertas, piso cáscara de banana. Pablo, no. y a la mierda. ¿De culo? ¿Caíste o de frente? El desgarro me fue del tobillo a una oreja. Ah. Me hizo ra, todo el cuerpo. Me hizo como si un cierre me hubiese abierto en dos. ¿Y caíste para adelante o para atrás? Caí abiertísimo de piernas en el lugar. Era Maximiliano Guerra. Eran las 9:15, caíste en 9:15. Caí en 9:15. 9:15, exacto, al revés, ¿no? Qué dolor. Ah, no. O 3 menos cuarto. No, porque era un poquito más cerrado. Era. Ah, 10 y 10. 2 menos 10. 10 menos 10. Claro, o 2 y 10. No, también. 10 y 10. 10 y 10, tenés razón. O 2 menos 10. Sí. Qué dolor. Claro, lo ideal es 11 y 5. Qué bueno saber las horas para relatar cómo este te ejemplo, caíste. Claro. Dice Agus, la depilación definitiva es el mejor Sí. invento. Los fideos con limón, mejor que con salsa. El fernet con gaseosa, mejor que la cerveza. Aguante el invierno. Contra la infidelidad, pero si viene Seba, se perdona. Dale, más dale. bien. Es un tema más clara que Seba. Es el no acepto críticas, señoras y señores. Mr. Pimosh dice, Breaking Bad la mejor serie. La birra es IPA. 90 mejor década musical. Si manejás vehículo y no cedes el paso, sos un forro. Ajá. La mejor aplicación YouTube. Hola. No acepto críticas. 1. Corregir cuando alguien conjuga mal un verbo o comete un error ortográfico gramatical. 2. Bien. Escribir Botón. correctamente en WhatsApp Botón. y redes sociales, Botón. incluyendo signos de interrogación y exclamación iniciales. 3. Botón. 3. Ponerle limón a una empanada antes de morderla es hacer un doctorado de paladar de brasilero. Ahora te cuento algo, Obla. 4. Soy el máximo admirador de Julieta Pink en el país. Epa. Si existiera tal concurso,
Lo ganaría de punta a punta. Dale. O de punta a punto caramelo. Epa. 5. De lunes a viernes, de 17 horas hasta soy un bohemio, bohemio, bohemio. No cuenten conmigo. Solo existe vuelta y media. Lo queremos y nos preocupa. Las dos cosas. Toque fanático. Estuve en Tucumán el fin de semana. ¿Y tus Pasé un fin posteos? de semana hermoso. ¿Hablaron de Casi Feliz? Ah, ¿viste el posteo? No, vi un posteo. ¿Y no te sabía llamó que la iba a atención? No, vi la foto y seguí de largo. Ah. ¿Cuál? ¿Qué me tenía que llamar la atención? ¿Qué te cuento primero, lo bueno o lo malo? Me voy a quedar en lo malo. Entonces te cuento lo bueno. Dale. Lo bueno que con muchísimo miedo puse la Casa Histórica de la Independencia, porque con eso no La se casa jode. histórica de... Sí. Y todos, qué bien, por fin, no dijo la casita. No, dijeron todo lo que no hay que decir. Sí. Y después estábamos comiendo empanadas con Hernán Ariel Gershuni. Correcto. Nos sirven las empanadas, agarro un limón. Chiquita, veneno, Chiquita. 1000. Agarro un limón y Hernán, te filmo y le tiré. No sabes lo que es eso. ¿Entendés que humedece como trapito? Hoy me llamó. A esa separada que entre paréntesis, se pide una de jamón y queso en No. Tucumán. ¿Jamón y queso? 3 empanadas de y se carne. pide una de ¿Para vos te Tucumán. pediste una jamón y queso? ¿Entendés que Hernán también. no lo Perdón. puedo creer? ¿Puedes bajar la música? Un segundo, perdón, No lo me puedo tomo esta creer. atribución. Sí. ¿Le querés pegar? ¿Vos sos pelotudo? Uy, te cagué a trompa. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo pido lo que quiero, Gil. Pido lo que quiero. ¿Qué te pasa, gordo? ¿Qué te pasa? Tirala a la silla. Tirá la silla. Si tenés huevo, tirá la silla. Tirá la silla. Estamos televisados. Dale. Anda para allá. Anda para allá. Salame también. Comí salame también. ¿Cómo vas a ver cómo estás en Tucumán, boludo? No. En serio. Ensayo de mundial, boludo. Ensayo de mundial. No, chicos, en serio. Forro. Por favor, tranquilo, Pablo. Ya estoy. Jamón y queso en Tucumán. Bueno. No puede volver a pasar esto, Hoy me punto llamó 1. Luisito Rigols indignado también. No puede pedir Bueno. 3 empanadas y una de jamón y queso. No puede. Y encima las rocía con limón arriba haciéndolas trapito. ¿Le pediste perdón a Juario? Sí, hablamos con Juario ayer, hablamos también. ¿Y cómo porque hicimos comiste la otra jamón y queso? encuesta. En el medio. Pensando en tu vieja. Ahora te va a escribir mi mamá. Pedirle Betty, perdón. te quiero mucho, Betty. ¿Y sabés las empanadas que hace Bien, Betty? Isabela. Las has probado. Ayer preguntamos si son más graciosos los tucumanos o los cordobeses. Ojo, Ojo con eso. Sí. Felesaudio dice, frágil e inestable tienen que hacer gira internacional, vengan a Chile. Fútbol o muerte es Boca y apertura de famosos es River. El Fernet y vuelta y media lo mejor de Argentina. Ver a Juli en YouTube Dale. da años de vida. bien. Y la 5, el boludo este dice que es Atlanta. Bueno, tranquilo. Eso dice. ¿Qué dice? Panita dice, carpetas para tener todo en orden. Cualquier alimento es proyecto de sándwich. Andar a descansar en casa todo el tiempo. El chocolate no se comparte. Atlanta merece la primera división del fútbol argentino. Solo aplaude. Bien, se prepara. Agustina Neyen Ratti, te escuchamos. Chicos, ¿me contás? Vamos, 0, 1 digo. El que hace fiestas de disfraces para su cumpleaños no le importa ni quiere a sus invitados. Muy bien, Neyen, 2. Para salir de la cama a la mañana hay que esperar los minutos en cero. Si se te pasó y 10, tenés que esperar hasta y 20. Puedes dormir hasta y 20. No puedes salir y 20 y 14. Está cucú, Neyen. 3. No importa cuánto hayas comido durante el día, a la noche se cena siempre, aunque no tengas hambre. 4. Lo único que puede salvar el año es ganar el mundial. 5, bien, Neyen. Si ves una película con alguien es para charlarla y hacer comentarios durante la película. Si la querés, no, si no, si querés silencio, mírala solo. Ya hiciste una campaña para que nadie vaya al cine como vos, Neyen. No. Bien, Elgus dice, Racing es el chiste fácil del futbolero. Invierno, mejor estación para vestirse bien. El verano insoportable en Buenos Aires. El sushi es tan bueno como el asado. La cerveza artesanal no fue ni será mejor que la industrial. No acepto críticas. Sí. Al banco se podría entrar hablando por teléfono. Es una boludez. La gente que pasa por la banquina no respeta al prójimo. Las milanesas son con puré y con mayonesa. Fito Páez me gusta siempre y me seguirá gustando. No acepto críticas, me hace reír, me hace feliz y me conecta con mis amigos. Gracias. Buen programa, abrazo grande, Hernán. Juli dice, renovar el registro es una estafa. La gaseosa se toma del pico y sin cerrar la heladera. La mejor columnista es Carolina Sara Dueck. Vivir solo es lo más lindo que hay. Mudarse es los peores castigos de la vida. HNM dice, automovilismo mejor que el fútbol. Bueno. Home office debería ser obligatorio. 14 días de vacaciones es desproporcionado a 351 días que restan del año. El mate siempre hasta almorzar. El invierno es horrible. Hola. Hola. Buenas tardes, chiques. Luis Suárez es el mejor 9 de la historia. El helado es de limón.
Nacional es el club con más títulos per cápita del mundo. Muy buena teoría. Por ende, el mejor. Muy buena esa. Excelente. Bueno, Luis Suárez va a jugar en Nacional. Nacional. Claro, porque en Uruguay son 3 millones. Sí. Ponele que yo creo que 2,5 millones hay entre Nacional y Peñarol. Yo creo que te estás arriesgando a que te golpee mucha gente de los otros clubes. No. Para mí hay 2,5 millones entre Nacional y Peñarol. Montevideo, ¿cuántos habitantes tiene? No me lo responda. Dale, ya yo lo voy a buscar. Porque por ahí eso también define, ¿no? Yo creo que sí, puede ser. Más. Tenemos más, no acepto críticas. Hola. Insiste. Van mis no acepto críticas. Sí. La milanesa de pollo va con mayonesa, la de carne con sabora. Hola. La hamburguesa y el pancho con sabora y ketchup. Para el asado, haya lo que haya en la parrilla, si hay hamburguesas, siempre una en un pancito se pone y se come. Sí. Por último, hay que hacerle juicio a todas las marcas de quitamanchas porque las medias nunca quedan como en la publicidad. Gracias. Cierto. Qué buena voz, qué buena voz. Muy bien. Obla, vamos al dato. Montevideo tiene una población metropolitana, o sea que abarca Vamos arriba, la celeste. aproximadamente 2 millones Hoy viene de Natalia Oreiro. ciudadanos. ¿De qué cuadro será? Natalia, no sé de qué equipo es Natalia. Igual le vamos a preguntar. Uruguay tiene un caso único que tiene tantos uruguayos en el país como afuera. Como afuera, sí. Entonces son 6 millones. Ah, tenés razón. Entonces puede ser que sean 5 millones entre Peñarol y Nacional. Ah, seguís redoblando Sí. la apuesta. ¿Y eso Ah, está censado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ojalá, perdón, mejor que no. Le voy a preguntar a Pipe, a mi amigo Pipe, que es de Defensor Sporting. Claro. No es ni de uno Pasé ni de por la otro. cancha el otro día. El otro día no, en el verano. En el Francini. El Francini se llama dentro de un parque de diversiones. Claro. Del Rodó. Del parque, exactamente. Hombre. Todo pintado de azul, ¿no? Violeta, Celeste, violeta, no. Soy daltónico, perdón. Sí. Ah, mentira. Si van a poner un tercer día de semana, que los viernes se labure hasta el mediodía. Si no van a poner, dice Fede. Los días ya no duran 24 horas. La chocotorta sobrevalorada. Temperatura ideal, 25 grados. No me hables mientras desayuno, me estoy despertando. Se prepara Nacho Sosa, que odia este momento, Nacho. No. Odia este momento. No. ¿Tenemos más o no? Sí. Hola. Y no acepto críticas. Llegar a casa, ponerme el shortcito de fútbol y una remera toda roñosa. Atlanta, estás a 6 puntos a irte a la B. Amargo. Forro. Y 3, ¿De verdad es eso? aguante Ferro. ¿Es verdad? ¿A 6 puntos? ¿Qué pasó? A Ferro, de los últimos 6 partidos le ganamos 5. Así que fíjate qué te está pasando. Pero ¿cómo les está yendo a ustedes? No ¿La verdad? revolees los auriculares que son de todos. También los usa O'Donnell. Con todo lo que decís de O'Donnell, ¿ahora la defendés? Pronunciala bien. Con todo lo que decís de O'Donnell, ahora... ¿Están por descender? No. ¿Cuándo vamos a comer pizza O'Donnell? Pará, ¿en el fondo vos querés que Atlanta descienda? Para nada, porque sería insoportable. La vida sería muy difícil Sí, con sí. Atlanta en la primera vez. El Edu dice, San Telmo, capo del Nacional. El 95% de las que se llaman Natalia están buenas. El que dejó de fumar se cree superior al que fuma. No debería existir tanta cantidad de diputados y senadores. Con 24 basta y sobra. El sushi es un asco, dice el Edu por acá. Hay un montón. Gracias a todos los que están mandando, chicos. Sí. Dice Sebastián, el mate se acepta como venga. Mínimo 2 shows anuales de ustedes en el teatro. Este viernes cumplo 25 años, más de la mitad escuchándolos. Po. No. Entrenar en el gym mientras suena Urbana Play debería ser considerada la octava maravilla. La radio no morirá jamás. ¿Servimos para gym? ¿Cómo va? Yo creo que Sí. no. La crema pastelera mata dulce de Qué leche. rica. Sí. Y la tortilla siempre va a ver. Siempre. Siempre. Mm. Bien, Nacho Sosa, ¿estás preparado, Nacho? ¿Cómo están? Normal, Nacho. 1. 1. La tecnología a veces da más problemas que soluciones. 2. Sí, a dormir la siesta los domingos. 3. Nunca son muchos tomacorrientes. 4. Las toallas de microfibra son una mentira, no secan No nada. secan. 5. No deberían vender fruta en bandejas de plástico. Muy bien. Bien. Bien, Muy bien, Nacho, muy bien. profunda, Nacho. Eso, la verdad que es algo para rever en los supermercados. Sí. No te damos bolsita, pero el telgoporte lleno del océano con medialunas es raro. Qué rico. ¿Medialuna dijiste? ¿Querés que te pido? Ya te pido, jirafa. No. ¿Churros? ¿Vos dijiste churros? ¿Vos dijiste churro con pastelera? Andrómeda dice, mi fanatismo por la radio. Mendoza, mejor lugar del mundo. Si me hablas de los signos, perdiste mi respeto. Aceite de oliva y limón a todo. Pablo y Saavedra, cómanse la boca. Es cierto, somos vecinos, hay una relación. Bien. Pablo, mirá, pero vos no. Ajá. Otro dice,
Que sigan ardiendo. Ah, por Independiente. Está pasando una crisis profunda Independiente. El karaoke es una poronga, así dice este amigo. Prince, el más grande, aún más que los Beatles y los Stones. Epa. Hoy cumpleaños Jagger. Gran abrazo, amigo. Gran abrazo. Todavía no lo llamé, me va a matar. ¿Qué le regalas? No saque. Los platos no se dejan toda la noche sin lavar. Para dormir, el invierno es muchísimo mejor que el verano. Muchísimo mejor que el verano. Buenas, ¿cómo va? Normal. La crema pastelera mata dulce de leche. Ya la escuchamos, es medio Y la ganas. tortilla siempre va a ver. Sí. Qué rico. Acepto críticas. Sí. 1. Sí. Qué buena palabra querusa. Sí. 2. El gin tonic, qué fruta noble. 3. 3. Ver a Julieta Pink Tenenbaum, en mirá. vivo fue lo mejor que me pasó en la vida. Cantidad de enamorados que cumplió ese Nacional. Increíble. Increíble. Si hoy toquemos madera, jirafa, pero te quedas Toquemos soltera, madera. ¿dónde vas a Sí. buscar? Lo primero que haces. Y algún mayorista. Mayorista de Algún chabones. mayorista. Bien. ¿Qué sería Sí. eso? Un colegio técnico. Perfecto. No, no, algún mayorista ahí a comprar, donde comprar rollo de papel, todo eso ahí. Te llevas 5 o Hay 6 gente, chabones. Claro. Bien. Dicen por acá, los que estacionan en doble fila, que son miles y miles por día, son unos HDP que se cagan en el otro y encima no se hacen cargo. Ok. El que dejó de fumar rompe las bolas con el olor a pucho. Argentina es un país de ineptos. No, algunos están re enojados. Sí, están o- re enojados. No acepto críticas, es un espacio también de descarga. Se prepara Tatiana Gisela Rose. Señoras y señores, Cumpleañera. en el día de su cumpleaños ya llegó Natalia Oreiro. A Dale. vuelta y media. Ya llegó Natalia Oreiro. Ya tenemos la primera pregunta. Sí. ¿Cuál? ¿De qué equipo es en Uruguay? Ah. Te escuchamos, Tatiana Buenas, Gisela. Mis no acepto críticas son Sí. Fútbol Club Barcelona. Sí. Messi nunca va a estar cómodo en París. Sí. Los supermercados chinos no son para llenar el carrito. Sí. El costo de servicio que te cobran las entradas es un robo. Sí. Y Otamendi ya no puede jugar más en la selección. Ay, ¿por qué dijo eso? Y no sé por qué debe pensar eso. No puede estar manejando una clínica y a la vez estando No, en el... no es el mismo. Ah. Es el hipster, Otamendi, el de barba. Sí, el lindo. Salió de Vélez. Ok. ¿Serio? Anda a enojarte con Otamendi. Tati ahí, Ro. Feliz cumpleaños, Tati. Gracias. 1. 1. La persona que prefiere el auto manual antes que el automático se odia. Bien. Buena. Como No. el que le gusta el... Sí, los ¿cómo que se llama? prefieren el manual al Ah, automático. sí, es se verdad. odian. 2. Como el blackout. La felicidad en el shopping depende de la plata que tengas para gastar ese día. 3. Pensar en el peor escenario mejora la vida porque todo lo que sucede es mejor que eso. Bien, No, Tato. puede ser peor también. 4. No acepta críticas. Los sillones de cuero no están buenos. En invierno dan frío y en verano chivas mucho. 5. Me da mucho miedo crecer y lloro constantemente por eso. ¡Ay, te quiero! Digamos, yo creo que ya creciste, Tati, igual. Sí, pero Crecer bueno. Eres una más. persona Crecer joven. siempre. Sí, Claro. es que en un punto dejás de crecer. No. No. Nosotros ya entras en la etapa de envejecer. Pero hoy es el día más joven del resto de tu vida. Aprovechalo. Sí, ya sé. pero Hoy no- es el día más joven. Sí, entendí. Esto es, sí. esto es lo más joven que tengo. vas a Uy, hacer. lo que me espera. Dios. Piensen eso cuando al revés, es optimista, cuando se sientan viejos, dicen, che, estoy en Bien. el momento. Pablo Fábregas tiene sus no acepto críticas. Ya está Natalia Oreiro, señoras y señores. Hoy se estrenó Santa Evita en Star Plus con Sí. Natalia como protagonista. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andás? 1. Hay más razones para quejarse del verano que del invierno, no jodan. El verano es largo y pesado, el invierno dura poquitísimo y casi no pasa frío. ¿Cómo te banco? 2. Casi no pasa frío. Todavía 2. te regala estos días. La mejor forma de no hacer nada y descansar es ir a un hotel lindo y que te toque el peor clima, frío, niebla y llovizna. Y no estás obligado a hacer nada. Perfecto. Habitación, 24 horas, 48 horas en una habitación pasé. 3. Las decisiones se terminan tomando por razones sentimentales, ya lo sé. Pero igual necesito los datos para que me apoyen. No entiendo. Yo tampoco. Que está demostrado que aunque vos justes datos, la decisión final la tomás por una cuestión más intuitiva que en base a esos datos. Está demostradísimo eso. ¿Sí? Así ¿Por qué? votamos. ¿Por quiénes? Ah. Por la ciencia. 4. 4. ¿4 vamos? Ah, 4. 4. Gastamos mucho tiempo evitando que las cosas se rompan. Evita. Se rompen, no rompemos las pelotas. Sí. 5. Probablemente lo más obsoleto que tengamos en nuestras casas sea el control remoto, pero no nos damos cuenta porque somos de la época del control remoto. No estoy entiendo. de acuerdo. Yo tampoco. Sí. No entiendo y no Pensalo estoy de bien. acuerdo. No, ya lo Hay pensé. cosas que ya están pasadas. Un cuchillo ya es un clásico. Pero el control remoto lo Es necesitas nuevo. todavía. Pero Todavía es es obsoleto. nuevo. ¿Entendés que es una tecnología que está retomuerta? Pero no llegó nada a reemplazarlo. ¿Pero qué querés, parpadear y cambiar de canal? Ya es tiempo. Bien. Ah, están las computadoras, el touchscreen, un montón de cosas. Está bien. Agarrás a un niño, a un freelenial, que son los que nacieron ayer, Sí. los freelenials. Le das el control remoto y te mira como diciendo, ¿qué me estás dando? Esta cosa fea, con ácaros. Tranquilo, hola. Hola. Insiste. Insisto, hola.
No acepto críticas. Sí. El que termina la yerba tiene que avisar, esté donde esté. Total. No puede pasar Obvio. que alguien vaya a preparar un mate después y se encuentre culito porque no hay polvo. yerba. El que la termina tiene que Que avisar. avisar, obvio. Muy buen Era, programa. era eso nada más. Muy Julieta bueno. Luciana tiene sus no acepto Sí. críticas. 1, jirafa. Compré 6 latas de atún hoy para la próxima Navidad. Sí, hoy. para la Inflación. próxima Navidad. Inflación. Who No, knows? no, es verdad. Hoy qué fecha es, 26 de las compré julio. con descuento porque 6 te salían más baratas que 1 o que 2 o que 3. ¿Y no las vas a comer 6. hasta Navidad? No, si quiero comer, como, pero si no, tiene más conservante que el agua caliente. 5 meses faltan. Bueno, pero no acepto no, di críticas. un dato de la realidad Las nada compré más. hoy, le Está saqué bien. una foto, le Te mandé a mi felicito. mamá, le dije, ya está el atún y a precio de julio. Bien. Así habría que comprar todo en realidad. Bueno, pero justo el Argentina. atún Sí. está en lata dura. Claro. No, de que no puedo comprar el pan. Si no, compraría el pesito. El pan lo puedes poner en el freezer. Sí, pero no. 2. 2. Si cada uno se despertara cuando su cuerpo quisiera, no habría maldad. Está bien. Relativo, Pensalo, pero- pensalo. No, Si está cada bien. uno. Sí, pero hay que ver si el mundo. Pero el que va a chorear un banco se pone Sí. el reloj para ir a chorear porque sabe. No, según a la hora que vaya. Sí, pero está en No, la Franchella, mayoría todos están sin esos, las dormir. películas. No, pero- Las películas que hacen un Sí. super plan. Pero si va a las 2 de la tarde. Vos tenés que ir a las 5 de la mañana a buscar Sí. a Josecito. Josecito va a buscar la Berlingo. Sí. Vos vas a ir a buscar. No, Entonces, pero hay el mucho chorro no se horario. despierta a las 5 de la mañana. No, Sigue de sí. largo la noche. No, el chorro no, no, duerme, sí. Hay unos que van a robar después de 2 días sin dormir. No, yo Sí. estoy hablando de la maldad en general. Bien. Que se despierte cada uno a la hora que quiera y probemos el mundo. Bien. Dale. 3. 3. Llamar sin avisar antes con un mensajito diciendo ¿te llamo? Es más invasivo que cucharear el flan de otro. Ah, ¿no te gusta que te avisen si te puedo Sí, llamar? sí. Si me llamás sin avisarme, Ah, es más sin invasivo avisar. que me No cucharees entendí. el flan. De acuerdo. Yo prefiero que me llamen antes que me cucharé en el flan. Yo. Yo prefiero que me cuchareen el Igual flan. que me escucharé en el flan, a mí da porno. Para mí da medio, Bueno, medio guarro. Estás caliente 4. vos también. Estoy en un momento de la vida en el que prefiero no tener ropa que ver el tender en el living. Entiendo. Después de estos Sí, días de claro. humedad, de lluvia, ¿Cómo? prefiero no tener ropa limpia. Ah, perfecto. Seguir No. con lo que tengo, ponerme una cosa, un pantalón de payaso y una 100% y de la acuerdo. camisa de la escuela y no ver el ¿Qué tender. camisa de la escuela? Tengo todavía una que me va. 5. ¿Qué sé yo? La hora definitiva para salir de vacaciones es 5:30. No, está. Principalmente a la costa y no acepto críticas. Todos enojados. Dejás todo listo, pones Para el mí- despertador a las 5, pones el termo y 5:30 te fuiste. Empieza a amanecer. Y suena el tango. empieza Mientras salís a la clarear, ruta suena el tango. Empieza a clarear. Y la radio se vuelve solo AM. Estoy de Compraste acuerdo. la factura, Sí. la pusiste en la. Qué en el presión torpedo. irse de vacaciones con vos. Para mí dañás mucho a la pareja. No, es Si vos te hermoso. vas a las 5:30 a la costa, dañás mucho a la Está pareja. todo Y listo. el recuerdo que le queda a los pibes. El Lesama, ya Sí, esa familia no se se odian. queda. No, los chicos se van durmiendo, No, despertando, durmiendo, no. despertando. Bien. Te cuento. Contame. 1. Levantá las sillas, no las arrastres. Levanten las sillas. Eso de viejo. No Eso las de arrastres. Eso de viejísimo. viejísimo. No, Me escucho. acuerdo mi papá diciendo eso, sí. El ruido. Levantá las Sí, sillas. es de No viejo. arrastres la Sí. silla. Te banco, pero de viejo. 2. 2. Están bien las canchas de cemento, pero qué hermosas eran las tribunas con tablones de madera. Eso no es de viejo. Bien. Ah, 3. cero. Sí, el zapping no debe ser democrático. La persona que conquista el control remoto debe ser tirana. 4. Rendirse jamás ni loco, con lo aliviador que es a veces rendirse. 5. Top 3 de comercio más lindos. Librería de libros, librería de artículos escolares y casa de deporte. Para mí metió 3 en Para una. mí también. Bueno. Esa es una mamushka que no 2 corresponde. menos para el 26 que viene. Sí. Acordémonos todos, porque No te vas solo a a mí me acordar. aplican. No te vas a acordar. ¿Vos te vas a acordar? Yo me voy a acordar. 5 de la tarde, 47 minutos. Ya está Natalia Oreiro en Vuelta y Media. 22.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media.